Vamos entonces a entregarle este momento, este espacio a nuestro Señor. Nadie está aquí por casualidad. Dios tiene siempre un propósito. Es impresionante ver cómo nadie se escapa de los designios de Dios. Todos estamos acá y estamos completamente al lugar. Seamos conscientes plenamente de su presencia, busquémoslo, anhelemos estar con Él, que de verdad vale cada segundo que nosotros pensamos en Dios de la vida. No es tiempo desperdiciado. Cada pensamiento, cada deseo, cada momento que utilizamos para buscarlo, para pasar en su presencia, para querer entender la verdad. Cuando buscamos la verdad, aun a pesar de que muchas veces no comprendemos ciertas cosas, eso le gusta a Dios, un buscador genuino de la verdad. A Dios le agrada, porque si Él es la verdad, tarde o temprano, pues nos vamos a acercar a Él. Padre, gracias por cada persona que está acá, Señor. Gracias porque les amas profundamente. Gracias porque te hemos descubierto sensiblemente y sobrenaturalmente. Y aquí estamos y sabemos que tú has pagado un alto precio, un coste muy alto, por permanecer, Señor, cerca a nosotros, para acercarnos hacia ti. Ha sido un precio altísimo. Y te damos gracias porque ese precio es el que nos da valor. Más allá de nuestras obras, es el precio que pesa sobre nuestra cabeza la que nos da el valor, Señor, lo que nos hace valiosos. Quizás el mundo no reconoce el valor que tenemos, pero en el cielo sí que nos conocen por nuestro nombre. Tanto nuestro nuevo nombre que tú conoces íntimamente, como el nombre que portamos en esta tierra, Señor. Yo te doy gracias por cada corazón acá. Y yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ninguno de los que estamos acá recibamos la revelación o tu palabra simplemente desde la parte intelectiva, la razón, porque eso es solo un nivel de la revelación, sino que nos llegue, Señor, esta revelación hasta el tuétano y entre y se forma parte de nuestra experiencia de vida, de tal forma que cuando nos expresemos, nos extendamos, vivamos en medio de los demás, allá afuera sepan que hay algo diferente, Señor. Y en esa diferencia se abra la puerta para que te reconozcan a ti y hagan parte de tu casa también. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra, Señor. Si va a ser así, primeramente calle a quien está hablando actualmente, mas si es para edificación de todos, que pase, Señor, del corazón a las obras, Padre, para que sea la palabra viva y eficaz, tal cual como tú la has establecido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Ya que llegó Paola, podemos empezar. Bueno, llegaron bastante. Bien, recuerden que estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba constituida en Éfeso. Éfeso, Asia Menor, griegos, mitad ciudadanos romanos, mitad ciudadanos griegos. Habían muchos romanos habitando también en Éfeso. Era una cultura, o Éfeso se conocía como culturalmente boyante, muy rico en comercio, en filosofía, en rutas comerciales. Y estamos hablando de una iglesia a la que Pablo le está dando una revelación de la identidad de quiénes somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo y cuál es el misterio del sacrificio del Cordero, qué significa la sangre, qué significa ese sacrificio que Él tiene en nosotros, que Él paga por nosotros, y también cuáles son las riquezas que en la gracia de Dios, o sea, en el favor que Dios nos da por ese sacrificio, todas esas riquezas a las cuales nosotros todos como iglesia y como hijos tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso a todas esas riquezas en su gracia y en su gloria. En última instancia, nuestra heredad, nuestra herencia es su propia presencia. Esa es la herencia, la presencia de Dios. Y en medio de esa presencia
ocurren muchas cosas para los creyentes y ya hemos hablado de algunas. En el primer capítulo hablábamos sobre la oración que hacía el apóstol Pablo, que era la gracia y la paz. ¿Qué significaba gracia? ¿Qué significaba paz? Y cómo nosotros tenemos esa herencia, y si nos está faltando algo de esa herencia, entonces es como para replantearnos cómo estamos viviendo nosotros la identidad que tenemos con Él o la que Él ya estableció para nosotros. En el capítulo, terminando el capítulo 2, que fue donde concluimos la charla pasada, habíamos quedado, no sé si habíamos quedado en el versículo 8, yo creo que yo lo había alcanzado a terminar. En el 6. Pero usted iba a devolverse. Capítulo 2, versículo 22. Eso, iba a volver a correr el 20. 21. El 20. El 20. Venga, acá lo terminamos, pero Ok. usted dice, no, lo va a repetir. Muy bien. Capítulo 2, verso 19. Hemos avanzado en ¿cuánto llevamos en Efesios? 4 charlas. 4. No, Esta es la cuarta. Esta es la cuarta, o sea, llevamos 3. Vamos. la 3, porque el puente no hubo. Capítulo 2, verso 19. Por tanto, o sea, este por tanto significa, vamos desde el capítulo 18, pues por Él, ese Él en mayúscula, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Y este espíritu, hablábamos que en nuestras traducciones, por lo general, debe ir acompañado ese espíritu de mayúscula. Si hay alguna traducción de las que tengan acá que no esté en mayúscula, me dicen y explicamos el por qué. Y si no, también explicamos el por qué. Porque algunos traductores o intérpretes hablan de espíritu acá como unanimidad de intención. Espíritu entendiéndose como la intención del ser humano y no como el Espíritu Santo o bien el espíritu que alberga el ser humano. Porque espíritu en minúscula representa al espíritu humano o a la intención de hacer algo. Yo tengo el espíritu de hacer tal cosa. Es la intencionalidad de un acto. Versículo 19. En este caso se refiere al Espíritu Santo. Okay. Por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Traducir la palabra de aquí al apóstol Pablo es casi que una poesía que el apóstol está mostrando aquí, utilizando la figura de la iglesia como un templo vivo, ¿cierto? La iglesia es como un templo vivo de Dios. Cada uno de nosotros representa una piedra sobre la cual se dirige ese templo, y nosotros como piedras estamos asidas a la piedra angular, que es la que le da el sentido a nuestra fe, que es Jesucristo, es la piedra del ángulo. Recuerden el arco que les explicaba la charla pasada, sobre la cual se hacía un arco. Las piedras somos nosotros y estamos sustentados en Cristo, y nuestra razón de ser es Cristo. Y somos el templo, un templo, la razón de ser de toda construcción, tabernáculo o templo, es albergar o ser morada de Dios. La función del templo que Dios le ordenó a Moisés, que se llamaba tabernáculo, que traduce carpa. Un tabernáculo es una carpa, es una tienda de campaña movediza. Esa tienda de campaña o ese tabernáculo, que era como ese templo móvil que tenían en la época del Éxodo, cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel, tenía la función de albergar a Dios, de albergar la presencia de Dios. Bueno, Pablo, pero ¿cómo albergar a Dios si Dios mismo dice que la tierra es el estrado de sus pies y que nada lo puede contener? Entonces hablamos de no la presencia completa y absoluta de Dios, porque el infinito no cabe en el océano, ¿cierto? Sin embargo, una presencia o una manifestación especial de la presencia de Dios, conocida por
el pueblo judío, como el Shekinah, era la que reposaba sobre el lugar santo. Y es esa presencia especial la que guiaba al pueblo judío, la que les daba el carácter a ellos de pueblo escogido por Dios o de pueblo santo, de pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba cercano a la presencia de Dios. En la medida en que ellos caían en pecado y se alejaban de la ley, entonces se alejaban de esa presencia de Dios y por eso tenían que presentar todos los sacrificios rituales, bien sea pacíficos, bien sea también los que no eran los incruentos y los cruentos, o sea, los de cebada, los del fruto de la vid, todos aquellos sacrificios eran para perdón y remisión de los pecados, para expiación y remisión de los pecados, perdón, y todo con el objetivo de permanecer limpios para poder disfrutar de la presencia de Dios en ese lugar. Y ahora nuestro Señor nos dice que todo ese templo, que también está explicado en la carta a los Hebreos, somos nosotros. Nosotros somos un templo como piedras vivas de ese templo y nuestro deber como creyentes o una de nuestras misiones, de nuestra razón, de nuestra parte de la identidad que nos corresponde es ser portadores del Espíritu Santo. Y como portadores del Espíritu Santo tenemos derecho a la heredad. Entonces por eso dice, ya no soy extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no miembros de la familia de Dios porque estamos cerca a Dios, sino porque el mismo Dios está morando en nosotros. O sea que la relación del judío, del pueblo de Israel, anteriormente la relación de Dios con el pueblo judío era de siervo a señor, mas la relación en el Nuevo Testamento, en la economía de la salvación, es de padre a hijo. Por eso nosotros podemos decir, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, Abba Padre, papito, papito Dios, Padre. Que un judío llamarle Padre a Dios es una herejía. Si tú hablas con una persona, un judío, bien sea ashkenazi o practicante de cualquiera de las formas en las que se practica el judaísmo, ellos incluso evitan utilizar el nombre sacrosanto de Dios y utilizan nombres periféricos o relacionados con las facultades de Dios para mencionarlo porque es santo y no pronunciarás su santo nombre en vano. Y ellos se toman eso muy en serio, lo de no tomarse el nombre de Dios en vano. Pero la relación de ellos con Dios no es una relación de intimidad, sino una relación de ordenanzas, de cumplir un sistema de ordenanzas y con eso yo estoy más cerca o más lejos de Dios. Pero eso de llamarle Padre para ellos es una completa herejía. Que no se diga. Y eso de llamarle, ¿cómo así que Dios me habló? Que Dios me dijo, no, eso no lo hace Hashem, eso no lo hace Dios. Pero en la relación de nosotros con Dios, de padre a hijo, dice que sus ovejas escuchan ¿qué? Su voz. Nosotros somos sus ovejas y tenemos derecho a escuchar su voz. De hecho, eso es una promesa que Él nos da, poder escuchar su voz. Porque ya no estamos lejos, sino que ya estamos cerca. Pues por Él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre, el poder de acercarnos al Padre. Miren que el apóstol Pablo no dice el poder de acercarnos a Dios, sino que utiliza la expresión Padre, el poder acercarnos en calidad de hijos. Porque ¿quién se puede acercar al Padre si no es un hijo? Esa cercanía, esa comunión la tenemos gracias a la sangre de nuestro Señor en nosotros, al sacrificio. Y miembros de la familia de Dios, familia, Padre, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, como si la iglesia fuera un templo vivo y quienes pusieron los fundamentos, las primeras piedras, los cimientos de aquella edificación fueron los apóstoles. Son las bases sobre la cual nosotros estamos fundamentados. Es más, para muestra un botón, estamos leyendo el fundamento apostólico, que es la carta del apóstol Pablo a quienes residían en Éfeso. Y esta carta, aún a la fecha, la seguimos leyendo como fundamento de nuestra fe y aprendiendo de ella. ¿Para qué? Para que nuestro edificio, nuestra vida de fe, refleje los fundamentos sobre los cuales nosotros estamos consolidados y establecidos. Entonces, por eso es muy importante siempre
volver una y otra vez a las escrituras. Cuando yo tenga confusión o escuche a alguna persona, y esto ocurre muy frecuentemente, que venga con un cuento extraño, una doctrina engañosa, o se haya leído un libro que hable que las 9 caras de Cristo, que Cristo fue al Tíbet, que Cristo tal cosa, que esto viene de lo otro, claro, o que él es la reencarnación de Zoroastro, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas que se hablan. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá sobre el fundamento apostólico, ojo, que es para que nosotros tengamos entendido que eran los apóstoles, los heraldos, los mensajeros, los directamente comisionados por nuestro Señor con la autoridad para poder establecer cimientos y hablar de Él. Las bases de la revelación son completamente apostólicas. Otro ejemplo respecto al fundamento apostólico, y yo creo que les va a servir mucho porque hay incluso muchos documentales por ahí circulando, por ejemplo, sobre el Evangelio de Judas. Se ha escuchado y pasan en Nat Geo y hay varios canales de televisión, en internet hay muchos textos donde hablan del tal Evangelio de Judas. Estos evangelios paralelos al canon establecido, el canon la iglesia no lo creó por capricho, no lo creó ni por control de masas, ni para fundar una religión en lo absoluto. ¿Qué da la canonicidad de un texto? Por ejemplo, como los evangelios, que proviene de una fuente apostólica o un fundamento apostólico, porque comenzaron a circular muchos textos o escritos paralelos de personas que eran simpatizantes de las ideas del Evangelio de los apóstoles y comenzaron a mezclar, por ejemplo, la gnosis, que era la ciencia, todo ese conocimiento hermético, lo empezaron a fusionar en un eclecticismo con el Evangelio. Y de ahí nacieron unos evangelios completamente paralelos, es decir, como falsificaciones o tergiversaciones del Evangelio real. Este es el caso, por ejemplo, del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un evangelio que se construyó 300 años después de Cristo. Es decir, cuando ya todos los apóstoles estaban en el otro lado. Se escribió bajo el nombre o la autoría de Judas. Entonces las personas pensaban, claro, era Judas quien evangelizó la India, Judas Tadeo, pues Judas Iscariote, no. Ya había muerto y fue escrito, esos textos que no se escribieron con el autor que aparece o que firma para darle como fuerza y divulgación, se les conocen como textos pseudoepígrafos. Es decir, que no fueron escritos por el autor bajo el cual dicen ser escritos. Este es el caso, por ejemplo, del Evangelio de Judas, que dice una cantidad de cosas que son afines al Evangelio, pero se va por las ramas y empieza a introducir fuentes gnósticas a ese Evangelio. Entonces hay muchas personas que encienden su televisor o buscan un documental y ven este libro donde habla de María Magdalena como era casi la novia, una especie de novia extraña de Jesús y una cantidad de cosas. Y dices, mire, es que la iglesia manipula y comienzan a hacer todo eso, pero desde la ignorancia más grande. Eso fue un libro escrito en copto, que era el idioma que se hablaba en Egipto, y se utilizaban dentro de unas sectas gnósticas que tomaban elementos del cristianismo y sacaron su evangelio con la autoría de Judas, apóstol, pero en 300 años después de eso. Es como si alguien escribiera en estos momentos algo con el nombre de John MacArthur o C.S. Lewis o Tolkien y saliera por allá un escrito que diga J.R.R. Tolkien 2020 y toda la gente sube y lo escribió Tolkien después, 60 o 100 años después, cuando Tolkien ya había muerto mucho tiempo atrás. Es más o menos lo mismo. Entonces la canonicidad es algo que se prueba con ese fundamento apostólico y eso es de lo que él está hablando. Nuestros fundamentos son apostólicos, por lo tanto, siempre ante doctrinas o cosas extrañas que aparezcan, ¿a dónde debe ir uno? A los cimientos, a la fuente, como hacen los arquitectos. Primero van a los planos o cuando tú vas a construir algo nuevo en un apartamento y compraste y querés, voy a ver si este muro lo puedo tumbar o no, si es un muro carguero, si no es. Entonces miras los planos de construcción y te das cuenta si puedes hacer o no. Es exactamente lo mismo. Ahí están los cimientos y son fundados en los apóstoles.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Apóstoles y profetas, aquí se entiende, los apóstoles, los 12 apóstoles y Pablo, que Pablo llega como un apóstol, en este caso casi que por lo último, dice él que como un abortivo llega a la fe, es decir, que llega casi por lo último, y esto nos da a nosotros una especie de parámetro, de marco, para identificar cómo o bajo qué concepto nosotros definimos quién es o quién no es apóstol, ¿cierto? Y se ha entendido, ha habido claridad sobre esto, y es que el apóstol, para ser tal, o una de las características para ser apóstol es, primero, haber sido testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, y a mí casi como un abortivo, porque Pablo tuvo contacto con nuestro Señor resucitado, pero al final, Pablo no, aunque tuvieron vidas contemporáneas, fueron contemporáneos, ellos no se conocieron. Él escuchó hablar de él y de la secta de los cristianos, ¿cierto? Pero nunca se conocieron y ya nuestro Señor, cuando él iba camino a Damasco, le sale al encuentro como resucitado. Entonces él ya se ve como por lo último, fue el último de los apóstoles, casi que pendiendo de un hilo. Y ya todos aquellos que se llamaban apóstoles, porque hay textos donde se habla de apóstoles ya cuando los apóstoles Dios los había llamado a su reino, estos apóstoles se conocen como apóstoles, pero en un sentido amplio, no en el sentido estricto. Entendiendo ese sentido estricto como aquellos 12 más Pablo que presenciaron la resurrección de Cristo, más los otros que eran como los líderes que fundaban iglesias, y a esos se les llamaba apóstoles, pero no en el sentido estricto, ya que de esos apóstoles nosotros no tenemos fundamentos, sino que tenemos que ellos edificaban sobre los fundamentos ya de los apóstoles, y edificaban sobre los mismos fundamentos, así que el edificio iba a tener la misma talla, la misma dirección que sus cimientos marcaban. Ejemplo de un apóstol de esta índole, un hombre que nos llaman en las cartas Apolos. Apolos que era un gentil, era de origen griego. De hecho, todos los apóstoles, para que ustedes vean, son de origen judío, hasta el mismo apóstol Pablo. Todos eran judíos, porque de los judíos tenían que venir las primicias. ¿Recuerdan lo que significa el Pentecostés o lo que se celebra? Sí, la llegada del Espíritu Santo, pues como... Las primicias. Sí. La fiesta del Pentecostés es como de las primicias, de lo primero de la cosecha. Antes de que llegue la gran cosecha, lo primero, y se lo ofrecían a Dios. Sí. Los apóstoles fueron las primicias de la cosecha, que es toda la iglesia. ¿Dónde dice que tenían que ser judíos? Pues, No es que dice, no dice, ya se supone, porque todos eran judíos. Solo todos los apóstoles fueron judíos, porque de los judíos provenía la salvación. Ya después hubo apóstoles en sentido amplio, más o menos como hasta el siglo II, de apóstoles en sentido amplio, pero ya no eran apóstoles que ponían los cimientos, porque ya los cimientos estaban puestos, no había que ponerlos. ¿Para qué poner cimientos cuando ya los hay? pero Sí. Pablo no era judío. Sí, claro. Sí. Judío de judíos, Mm. era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel. Re judío era. Benjamín. Era la tribu de Lucas eran Benjamín. judíos. De Benjamín significa hijo de la mano derecha. ¿Cómo? Marcos y Lucas Sí. No, Lucas no, pero es que Lucas no era apóstol. eran evangelistas. Sí. Marcos y Lucas, pero esos sí no eran judíos. No. Eran evangelistas. Lucas era un médico griego. Y no conoció a Cristo. No. Y entonces, ¿cómo Pablo. que escribió? Pero es que él escribió un evangelio comisionado por Pablo. Y el Hechos de los Apóstoles es un escrito a Teófilo. Teófilo era una personalidad. Posiblemente alguien que ostentaba un cargo público, que había llegado a la conversión y quería que le explicaran todo. Y Pablo comisionó a Lucas para que escribiera Hechos de los Apóstoles. Y el de Marcos. Y Pedro comisionó a Marcos, que era discípulo de Pedro, para que lo escribiera. Porque Pedro estaba dedicado a otra cosa y Pedro le dictaba. Lo mismo que Pablo le dictó a Lucas todos sus viajes. Porque Lucas está escribiendo de la persona de Pablo.
prácticamente. Entonces, nótese lo bonito de esto, y es que primero nace de los judíos, y en los judíos es la primera semilla, y esa semilla germina en nosotros. Por eso es que nosotros también somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham debido a que nosotros somos injertados al pueblo judío y hechos un mismo edificio. Entonces, miren, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, quien le da sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Yo les hablaba la charla pasada de las gafas con las cuales debíamos ver el Evangelio. En quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. Ahora sí, vamos al capítulo 3. Ahora sí. Pablo va a abrir aquí un poco el corazón. Vamos a hablar del contexto. Pablo en este capítulo 3 va a exponer su situación personal. ¿Cuál era? Pablo estaba posiblemente en Cesarea, parte de Roma, y estaba prisionero. Él estaba prisionero esperando su juicio. Él estaba esperando su juicio. Este tipo de prisiones tenían, como él era ciudadano romano, tenía ciertas facultades. No las mejores, pero era algo. Y es que primero podía recibir visitas. Segundo, podía enviar cartas. Casi todas las cartas del apóstol Pablo eran dictadas. Y alguien las escuchaba, las escribía y viajaba y las llevaba a las diferentes iglesias. Y así las iban pasando de iglesia en iglesia desde la prisión. Pablo les escribía. Este tipo de prisiones, a veces también ellos podían tener cierta libertad o salir a hacer ciertas cosas o a visitar a determinadas personalidades. Pero iban, si bien con un guardia, también en otros casos podían ir con unos grilletes encadenados o con un contrapeso. Y aquellos ya que eran acusados y no se les aplicaba la crucifixión, porque la crucifixión no se le podía aplicar a un ciudadano romano, sino solamente a los que eran acusados de traición al imperio, ellos, algunos también había una tortura que era muy terrible, que tomaban un cadáver y se lo colgaban y se lo amarraban a una persona a sus espaldas, hasta que ese cadáver se descompusiera y la persona purgaba así su delito. Por eso Pablo, en la carta a los romanos, él utiliza una expresión que dice: pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? Refiriéndose al viejo hombre y al pecado que pesa sobre nosotros. Ese viejo hombre que pesa como esa tortura que se va descomponiendo allá, pero yo soy otra persona, pero tengo ese cuerpo de muerte. Él por eso se refiere. Ese cuerpo de muerte era un tipo de tortura muy, muy terrible. Cuando moría, ya él se podía deshacer y ya con la osamenta se lo quitaban y expiaba los males que había hecho, los delitos. Nuestro sistema carcelario ha evolucionado un poco. Esto ya era el día. Un poco. Por esto, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Las prisiones de Pablo no eran por ser judío. Eran por falsas acusaciones que se hacían de él. Los judíos, por el celo que sentía cuando predicaba el judaísmo y las razones del judaísmo verdaderas a la luz de Cristo al mundo gentil. Y la aprensión, la empatía que generaba el apóstol Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, en el momento de predicar y expresar la palabra de Dios, suscitó celos a los judíos, a los que él llama en algunas de sus cartas la sinagoga de Satanás, porque estaban en contra del plan de Dios, creyéndose buenos estaban en contra, y si tú estás en contra del plan de Dios, sos un tonto útil de Satanás, del adversario. Shaitan significa eso, en hebreo el adversario, el contradictor.
Por esto yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, esa era su misión. Y nótese que esto yo lo repito mucho, pero es que la misma palabra de Dios repite esto. Y es el énfasis que hace el apóstol Pablo de su misión. Y es que la misión del más judío de los apóstoles era evangelizar a los menos judíos. Es una misión que en sí misma carga una gran contradicción. Y es que la fortaleza del apóstol Pablo iba a ser su debilidad. Y su debilidad iba a ser su fortaleza. Para que fuera Cristo siempre en él. La fortaleza de él era ser el mejor y más excelso de los judíos y más cumplidor de la ley. Y eso para el evangelio no le iba a servir para nada. Así que el hecho de que él pudiese decir lo que yo soy y lo que yo sé no me va a servir de nada, lo hacía completamente fuerte en el evangelio porque iba a depender de Dios. En la debilidad y fortaleza. Ese específicamente lo dice por eso. En la debilidad de él estaba su fortaleza. Y en lo que él creía que era fortaleza, lo hacía débil. Y esa debilidad era lo que el Señor utilizaba para bendecir a otros y para hablarle al mundo gentil. Es impresionante cómo Dios utiliza ese signo de contradicción en Pablo para manifestarse y glorificarse en él. El más judío evangelizando a los que no tenían ni idea del judaísmo. Puesto que habéis oído la dispensación es prefijo dis, que en este caso tiene que ver con un periodo de tiempo. Dispensación aquí es un periodo de tiempo que se establece para cumplir algo. Una dispensación es como una etapa de un determinado tiempo donde se va a cumplir algo. Entonces dice, puesto que habéis oído la dispensación, o sea, de una etapa, algo que se va a cumplir en un tiempo, de la gracia de Dios a mí conferida en el beneficio vuestro. Puesto que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios a mí conferida en beneficio vuestro. Es decir, Pablo está hablando que él, dentro del plan de Dios, está siendo como una especie de catalizador de la gracia de Dios, del favor de Dios. ¿Qué es esto? Y perdónenme si me voy un poco más allá del texto, pero me es inevitable verlo de esta manera, que Pablo está diciendo, aún sin decirlo, que él es un instrumento en las manos de Dios. Él es un instrumento de gracia. Es como si él se está viendo a sí mismo como si fuese esta jarrita, una vasija, un recipiente. Y está lleno de la gracia de Dios que fue depositada en él como revelación. Y allí donde él se mueve, él puede vertir esa gracia y de esa gracia ellos van bebiendo y van portando esa gracia y se van llenando de esa gracia y va creciendo la iglesia, todos nutriéndose de aquel llamamiento, de aquel vaso fuente apostólica, llámese el apóstol Pablo. Y no es en ninguna manera una posición soberbia, sino todo lo contrario. Él es un instrumento simplemente depositario, es un depósito de gracia, y él deposita esa gracia y se extiende en su ministerio apostólico. Y así las cosas, Pablo pierde su vida para ganarla en Cristo. Y es en Cristo que él se expresa. Entonces, a través del Espíritu Santo que va a recibir. Claro, la gracia se expresa a través del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, cambiaríamos la gracia simplemente por bienhechorismo o por filantropía o por gente dadivosa, etcétera, etcétera, que hace fundaciones y ayuda y todo eso, pero eso puede ser muy bueno y es válido, pero no es gracia. La gracia es el poder de Dios para la salvación de los hombres. Inmerecidamente. De la gracia de Dios a mí conferida en beneficio vuestro. Entonces Pablo era alguien del que las personas podían tomar. Ese era su propósito. Tomen. Aquí tengo, tomen. Como una especie de buffet de la gracia. Suena extraño, pero así era. Cuando por revelación, miren esto, cuando él se dio cuenta, él nos está exponiendo aquí su corazón desde la cárcel, porque
Y esto es tan importante, esta carta, porque esto es lo que le da el poder, esto es lo que le da la fuerza a la predicación del apóstol Pablo y a su vez nos da a nosotros la sensación de validez de lo que él está diciendo acá y de certeza y de la importancia de esta carta. Cuando por revelación me fue dado a conocer por revelación, solamente la verdad se conoce por revelación. La verdad no pasa por el filtro ni de la emoción, ni de la razón, ni mucho menos del instinto. La verdad solamente se conoce por revelación, es un acto de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. La única manera en que nosotros conocemos la verdad es por revelación. Nosotros podemos conocer leyes, principios, axiomas, determinar una cantidad de cosas desde el punto de vista científico, pero eso dista mucho de la verdad. Y no estoy hablando desde la metafísica o desde la ontología o la filosofía. Estoy hablando desde la verdad entendida como un acto en el que Dios se revela al hombre. Cuando por revelación me fue dado a conocer el misterio, la palabra misterio significa como escondido, viene de escondido, de algo que está oculto. Misterio es, de hecho la palabra místico viene de misterio. Aquel que vive en el misterio es un místico. Por eso la palabra ha tenido un uso muy bien. Místico es alguien que tiene unas experiencias internas con Dios muy interesantes desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Sin embargo, si nos vamos al quid de la palabra místico, es como misterioso, ¿no? Algo que está oculto, está develado, que no ha sido revelado. Que brevemente arriba os dejo expuesto. Es decir, el misterio que él nos está hablando le fue revelado a él de manera sobrenatural. Todo esto que hemos leído en el primero y segundo capítulo de la carta a los Efesios, ¿quién es Cristo? ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo vamos a ser unos los judíos y los gentiles? ¿Cómo la iglesia tiene un poder y cómo la iglesia es la mano de Dios acá? Y muchas de estas cosas que están en la carta de los Efesios fueron revelación sobrenatural al apóstol Pablo por parte de nuestro Señor. Cuando él estaba en Asia, él tuvo 3 años de revelación continua y allí se le dijo que él debía evangelizar a los gentiles, que ese era su propósito, que esa era la misión. Pese a que él muchas veces quiso introducir más al pueblo judío y predicar más en el pueblo judío porque era donde él se sentía cómodo. Él era judío de judíos. Para él era más fácil evangelizar judíos, entre comillas, porque era su sitio cómodo y no personas que estaban completamente lejos incluso de creer que existía Dios. Por su lectura podéis conocer mi inteligencia. Esta palabra inteligencia, más bien mi conocimiento. Me gustaría saber qué dice en el versículo 4 de sus Biblias. Dice conocimiento. Misterio de Cristo. Por su lectura podéis conocer mi inteligencia. Yo, por ejemplo, mira, yo aquí ya coincido con Shekel, con ese traductor tuyo, porque la palabra inteligencia significa, ¿cómo así que van a conocer mi inteligencia? No, esa palabra inteligencia en el contexto es por el conocimiento que yo tengo. ¿Alguno dice otra palabra diferente a conocimiento e inteligencia? Ninguna. En el verso 4 dice misterio. Por su lectura podéis conocer el misterio. No, pero antes del misterio. Por su lectura, como entiendo, mira, conocimiento, entendimiento, conocimiento. ¿Esa es una Dios habla hoy? ¿O latinoamericana? No, versión internacional. Latinoamericana. Sí. Designio. Designio secreto realizado en Cristo. Interesante porque como él acaba de hablar de la dispensación, una dispensación tiene que ver con un designio, con una profecía a priori. ¿Esa es Jerusalén? No, esa es la... Ok. Está muy buena esa traducción de designio, está muy buena. Entonces, por su lectura puedes conocer, dejémoslo, mi conocimiento del misterio de Cristo, de lo que estaba escondido para el mundo, para todo el mundo de Cristo. En mí ya deja de ser un misterio porque tengo la revelación. Que no fue dado a conocer a las generaciones pasadas. El misterio
de quién era Jesucristo no fue dado a conocer a las generaciones pasadas. Es por esto que para el judío, para el pueblo judío, es tan difícil acceder a la revelación del Mesías, de Jesucristo, porque ellos tenían un conocimiento, y lo expresábamos la charla pasada, ensombrecido. Ellos tenían una serie de profecías sobre el Mesías, sobre el ungido de Cristo, sobre el ungido de Dios, el Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, iba a salvarlos de alguna catástrofe, iba a ser una especie de segundo David, de segundo rey David, que iba a generar una dinastía grande y otra vez iba a engrandecer el imperio de Israel tal cual en la época davídica. Pero no, resulta que en esas palabras que para nosotros ahora es muy fácil comprenderlas, ¿recuerdan cuando veíamos el libro de Isaías o el libro de Jeremías, Ezequiel? Cuando estudiábamos Ezequiel, por ejemplo, notábamos que era muy fácil reconocer a Cristo ahí. O cuando leemos ciertos capítulos de Isaías, para nosotros que ya tenemos un panorama completo, una dispensación aparte de la dispensación que tenían o en la que vivían el pueblo judío anteriormente, para nosotros es muy fácil leer la historia de Cristo y verlo reflejado en el cumplimiento de las profecías por la manera en que encajan. Pero para ellos era simplemente una sombra o una expectativa. Y aquellos celosos de esa expectativa reconocieron a nuestro Señor y se hicieron sus discípulos. Aquellos que no reconocían o que no supieron reconocer a Cristo siguieron otra vez en la ley. Entonces dice, por su lectura podéis conocer mi conocimiento del misterio de Cristo que no fue dado a conocer a las generaciones pasadas, a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación del Evangelio no nació de carne y sangre, no nació como una especie o un producto del intelecto humano. No se reunieron unos señores por allá y formaron una secta y dijeron, vamos a formar una nueva religión, más light, que no tengamos que sacrificar gente y que en vez de sacrificar oremos. Sino que fue directamente revelación y Dios comisionó a los apóstoles y les dio una garantía que podían extender a todos aquellos que recibieran la revelación. ¿Y cuál es esa garantía? Que lo hemos visto en el segundo capítulo. ¿Cuál es la garantía que recibimos nosotros? ¿Cuáles son las arras o garantía de que esa revelación es válida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado a nosotros, que el mensaje no es palabrería, no son pamplinas, no son palabras sueltas, no es una nueva religión, no es un sistema o un esquema dogmático. El Espíritu Santo da fe a nuestro espíritu de la validez del mensaje. Son las arras de nuestra fe, la esperanza de que algún día lo conoceremos a Él tal cual Él nos conoce hoy. Pero la gracia, Dios da la gracia a través del Espíritu Santo. Ajá. Dios da la gracia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gracia absoluta. Versículo 6. Que son los gentiles, ya nos va a explicar nos va a resumir en qué consiste ese misterio que Dios le mostró. Eso, cuando él tuvo esa revelación de Dios, esa teofanía, esa epifanía en medio del desierto, y nuestro Señor se le reveló después de que a él se le caen las escamas de los ojos cuando Ananías hace una oración por él y él vuelve a recobrar la vista porque él fue cegado por la gloria de Dios hasta que Ananías impone manos sobre él y él recupera la vista y él va camino a Asia, y camino a Asia es donde él recibe todo esto. Vamos a ver cómo él nos explica qué fue lo que él recibió, cuál es esa revelación que nosotros hoy tenemos como iglesia. Y esta revelación tenemos que apropiarnos de eso, porque si no construimos la identidad con la relación y con base a los fundamentos apostólicos, entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Pablo conoció a Cristo. Uh-huh. Y resucitado. Él conoció al Cristo resucitado. Él no conoció ni al Cristo sufriente, ni al siervo de Yahvé, sino que él conoció al Cristo triunfante, al Cristo resucitado. Y asimismo, Pablo va a ser un ejemplo de cómo han de convertirse los judíos en el futuro. Van a conocer
persiguiéndolo, van a conocer a un Cristo triunfante. Miren que la vida de Pablo también es un anuncio de cómo ha de ser el futuro. Eso. Ujú. Por eso es que él habla, porque él dice, es que esta gente, yo era peor, porque es que yo era peor que esos judíos que simplemente dicen que eso es mentira. Los perseguí. Yo los perseguía y los mataba y los encarcelaba. Y aún así recibí la gracia. Aún así recibí la gracia. En el futuro, ellos serán, el pueblo judío será como yo. Reconocerán a Cristo resucitado, triunfante, y doblarán rodilla. Y su fortaleza será su debilidad, y su debilidad será su fortaleza. Es por eso la parábola que dice que muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. Porque los que estaban invitados a la boda. Los invitados eran los judíos al banquete de la boda. Oíste, Pablo, y la conversión de los ateos, todos los ateos terminan llamando al Señor, se convierten, es el llamado de lo mismo que le pasó a Pablo. Sí. Y lo que te pasó a vos, También. lo que te pasó A todos. A todos, a muchos pues. Aquí todos podemos levantar la mano. Aquí, ¿quién fue creyente desde pequeño firme? Aquí, ¿hay alguien aquí que no fue converso? ¿Cómo así? Yo creía así. Siempre. Pues, pero no conocía este Dios, conocía al Dios de O sea, era simpatizante. Sí. el rito. Pero eso es diferente. Era creyente en el rito. Pero es que quien nace así, súper convertido. Sí, hay gente, no. Pues desde Sí, chiquita, mira Timoteo. los santos. Timoteo desde pequeño, el que Pablo le dice que desde pequeño, él evangelizó a la mamá y evangelizó a la tía. Y Timoteo creció dentro del contexto y terminó siendo un gran hombre de Dios. Pero tienen revelaciones, pues, les enseñan. Desde pequeños les enseñaron y recibieron el Espíritu Santo desde muy pequeños y siguieron el camino de la fe. Fueron escogidos. Pero a nosotros Y que a nuestros mí hijos, me enseñaron. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ay, mío, todavía no. Bueno, estoy viendo que igual estamos todos aquí entre conversos, o sea que entendemos muy bien al apóstol Pablo. En último. Completamente. Como primíparo en eso. Miren, al contrario, yo creo que no hay nadie más fanático, porque recuerden que la palabra fanático no es una palabra que se ha utilizado de manera peyorativa. Fanático significa fan de algo, seguidor de. Y han confundido la palabra fanatismo con una persona adoctrinada, con una persona terca, de poca capacidad mental, que vive en un sistema de reglas. Eso no es fanático. Fanático es alguien que es fan de. Si vamos a ver a alguien fanático, era el apóstol Pablo. Era fan de Cristo, su vida era Cristo, era fanático de Cristo. Y a eso estamos llamados. Correcto. O sea, la palabra fanático ha entrado en un uso peyorativo. Si es soy fanático de un cantante, bien, pero si soy fanático de Cristo, ese sí es fanático. Está loco, está loco. Miren cómo acomodamos las cosas, como a la conveniencia. Con cara gano y con sello también. El mundo gana con cara y con sello. ¿Qué son los gentiles? Esta es la revelación, la explicación. ¿Qué son los gentiles coherederos? ¿Qué son los gentiles coherederos y miembros todos de un mismo cuerpo? Gentiles somos todos nosotros. Pero gentiles en el sentido de no judíos. Copartícipes. Palabra co, este prefijo co, que ambos estamos nutridos. Y podemos recibir copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ojo, es que yo no leo el Antiguo Testamento porque eso fue de antes y Dios le hablaba al pueblo antes, de determinada forma. Eso era para ellos. Y cuando Dios le da una promesa al pueblo judío, era para ellos. No, yo me rijo por las promesas del Nuevo Testamento porque es que esas me parecen muy precarias, anticuadas o no las comprendo. Ojo, aquí lo que está diciendo es copartícipes de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, que por Cristo Jesús nosotros no solamente adquirimos las promesas como las que estamos leyendo en Efesios, sino que recibimos las promesas de Abraham. Lo mismo que Dios prometió a Abraham y a su descendencia son las promesas que nosotros también podemos vivir, reclamar y experimentar. Esas son las promesas que Dios dejó para su iglesia,
porque por medio de Cristo, por medio del Evangelio, él aquí está viendo Evangelio como por medio de la noticia que Dios me dio, que me reveló. Les vengo a decir a ustedes, ¿qué fue lo que me reveló? Que todos ustedes, unidos a Cristo, tienen derecho a experimentar la bendición de Abraham en sus vidas, aparte de la bendición mesiánica o la bendición de Cristo. O sea que somos bendecidos en dos árboles genealógicos. Somos bendecidos en el árbol genealógico del Mesías y somos bendecidos en la bendición de Dios a Abraham. Recibimos bendición desde Abraham y desde Cristo, cuyo ministro significa servidor, cuyo ministro fui hecho yo, por don de la gracia de Dios a mí otorgada por la acción de su poder. Pablo no se eligió a sí mismo. Pablo no dijo, es que yo voy a hacer esto. Hubo una gracia y un don en él que, produciendo ese poder, desatándose en él, le daba el propósito y el matiz de su misión. Y todos tenemos un don, todos tenemos un llamado que en la medida en que nos acerquemos a Dios, ese llamado se va liberando y va estallando dentro de nosotros y va surgiendo como consecuencia de ese don una misión. No desgastémonos preguntándole a Dios cuál es nuestra misión, sino más bien desgastémonos en conocer el don, y conociendo el don, la misión se abre a nuestros ojos, el panorama se ensancha, ¿no? ¿A quién le cayó el guante allá o qué? A mí. Bien. Dice, fui hecho yo por don de la gracia de Dios. No puedes ampliarlo del don. Por favor. Y que se nos cuente porque está bien. Se llena a mí ya. Seguramente lleva algo en su relación con el Señor y se sintió que aquí había algo que podía ayudarle a ampliar eso. ¿O me equivoco? Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos un llamado, ¿Qué es lo de la vocación? que es la vocación a la cual fuimos llamados. Una vocación es un don, es un ministerio. Los dones o el don es como el equipaje que nosotros tenemos. Son las herramientas que Dios da para la misión a la que nos llamó. El don más grande que tenía el apóstol Pablo era, aparte de todos los dones que yacían en él, todos los dones del Espíritu Santo, en el apóstol Pablo, todos los apóstoles, los dones del Espíritu Santo a borbotones, don de profecía, don de sanidad, don de palabra de conocimiento, don de discernimiento de los espíritus, don de profecía, todos los dones que podamos ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y muchos más estaban en ellos, y muchos más. Porque eso no es la lista de dones, eso es una lista de algunos dones que experimentaron en la iglesia de Corintios, pero hay muchos más dones del Espíritu Santo, muchos. Como capacidad tiene Dios de ser creativo, hay dones del Espíritu Santo. Nosotros esperamos siempre los mismos, pero hay muchos dones del Espíritu. Entonces, conforme al don que tengamos, no estoy hablando de carismas sobrenaturales, aunque también un poco, es decir, puede entrar ahí, pero el don es el llamado, es la llama que hay dentro de nosotros que nos mueve a actuar a favor de la iglesia o a favor de Dios. Ahí podemos ir encontrando el don, y ese don, en el ejercicio de ese don, se va abriendo nuestro panorama. Así que el propósito viene como resultado de ser quien yo soy, obedecer al don que yo tengo, y en esa expresión genuina, auténtica, tranquila, no forzada, se va descubriendo ante mí lo que conocemos como propósito. Pablo, Un ejemplo. en la Iglesia Católica hablan de 9 dones del Espíritu Santo. Estoy equivocado, ¿no es cierto? Hablan de dones carismáticos, o sea, dones de poder,
y dones como por ejemplo consejo, sabiduría, los 7 dones del Espíritu Santo. Es una diferenciación, sí, es una diferenciación pedagógica. Es una diferenciación pedagógica, pero ambos son dones. ¿Qué es un carisma? Caritas viene de algo del amor, es un don, es algo que se expresa a través del amor. ¿Qué es un don? Es una dádiva, es una capacidad, es una potencia, bien sea humana o espiritual. Es exactamente lo mismo, pero teológicamente o pedagógicamente se llaman dones del Espíritu o carismas del Espíritu Santo a todas las potencias de origen sobrenatural o acción del Espíritu Santo. Ejemplo, el don de hacer milagros. Ejemplo, el don de profecía. Eso es un carisma supernatural del Espíritu Santo. Pero también hay dones, como por ejemplo el don de consejo, que no necesariamente es un factor sobrenatural, sino que es una capacidad, es una gracia infusa del Espíritu Santo, de tal forma que una facultad humana tuya se potencia por la gracia o por la acción del Espíritu Santo y puedes dar un consejo inspirado por Dios. O por ejemplo también la sabiduría. La sabiduría no necesariamente es algo sobrenatural, sino que es una potencia del espíritu humano que por la gracia de Dios, generando una influencia, llamamos que es un don del Espíritu Santo. Y así muchas más cosas. Por ejemplo, el dominio propio también es conocido como un fruto del Espíritu Santo. Entonces, fruto, que es lo que hablaba Sebastián, fruto, don y carisma. Pero solo para efectos pedagógicos. No es que la Biblia diga eso o haga esa distinción. Eso lo hacemos nosotros para poder categorizar y facilitar la comprensión. Yo no soy mucho de meter las cosas en bolsitas y en categorías. Lo intento hacer para poder hacerme entender. Pero todo hace parte de una misma esencia que es el amor. El amor nace y se extiende, bien sea por lo sobrenatural o por lo natural. Ejemplo, que me estaban pidiendo un ejemplo. El apóstol Pablo es un ejemplo, ¿cierto? El apóstol Pablo tuvo una pasión por la conversión de los gentiles, una llama que lo llevaba, un don de predicar la gracia de Dios, bajo la acción de esa sombrilla que se llama gracia, favor no merecido, que Dios lo salvó de ser un asesino y darle la gracia y los dones del Espíritu Santo. Él pasó a expresar esa gracia bajo la cual él mismo fue objeto, él mismo era la gracia en sí. Y él, siendo la gracia por haberla recibido, la daba. Y ahí descubrió su ministerio, ser el apóstol de los gentiles. Obedeciendo y sirviendo a ese don mismo que lo que él recibió, él encontró su propósito. ¿Sí me hago entender? Entonces el propósito va vinculado a su don. También dentro de la palabra de Dios, ya que estamos entrando en estos terrenos, hoy estoy como metiéndome muy teológicamente, recuerden que hablábamos anteriormente de que también las personas podían ser dones en sí mismos. ¿Estás pensando en eso? Un don en sí mismo son personas cuya vida es como decir botellita de Jerez. No, Por ejemplo, Pablo, hermanas de clausura, por ejemplo. Hermanas de clausura, por ejemplo. Podrían ser. Es alguien del que puedes tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar, porque su vida es eso. Su vida es simplemente un banco de los pobres donde vas y pedís préstamo y vas y tomas y tomas y tomas. Nunca se acaba, nunca se acaba. La persona en sí es un don para la iglesia. Es decir, es un servidor, es un pulidor de vidrios del edificio que se llama iglesia. Estoy hablando en sentido figurado, pues. Es el que hace esto, y vive para función de la edificación de la iglesia como un don, y todos pueden tomar. Dice Pablo, Pablo es el más brillante de todos los hombre, el nombre le ayudaba, pero Ay, Dios mío. Le saltó la cabeza. el nombre es el tan malo. les ha ayudado a todos. No, Pablo era el más preparado de todos los apóstoles. Pero esa era su debilidad. Esa era su debilidad. ¿Y sabes por qué era su debilidad? Porque su revelación se podía confundir con el conocimiento. Mientras que la revelación de un pescador, ¿qué decían? Venga, cuando Pedro habló
y se convirtieron 5.000. Se asustaban con lo que Decía, pero este no era este iguazo pescador. Sí, claro. Este no era ese Ese si acaso conocía la Torá. Ellos no sabían, el nivel de analfabetismo era del 99.9%. Solo las personas de las cortes, y no todas, tenían acceso a la lectoescritura. Si acaso a la lectura, a la escritura los adinerados, porque el papiro y el cuero era muy difícil de conseguir. Entonces, imagínense ustedes quiénes por Dios podían acceder a eso. Y cuando el apóstol Pablo era un hombre que su padre era comerciante y logró un estatus social hasta tal punto de que pudo pagar la ciudadanía romana de él y su hijo por la heredó. O sea, Pablo heredó la ciudadanía romana de su padre. Era un hombre adinerado y pudo pagar estudios y fue discípulo de Gamaliel, que era un erudito. Era muy contadito. Pero cuando Pedro habló, se convirtieron 5.000, porque un iguazo dio cátedra de Antiguo y Nuevo Testamento en 20 palabras. Entonces, en su fragilidad, relucía el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo. Pero cuando el apóstol Pablo fue a Grecia y predicó, todos se burlaron de él. Porque decían, este tipo que viene aquí con su palabrería a confundirnos acá. Si nosotros inventamos la filosofía, ustedes son un pobre pueblo de transhumantes y pastores creyendo en un Dios, sabiendo que existen muchos dioses, o otros creían en otras virtudes humanas, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene un encontronazo muy grande con el mundo gentil cuando se encuentra con filósofos que no le copiaron en el Areópago. Y ahí es cuando él dice, a ese Dios desconocido que ustedes tienen ahí, de ese yo les vengo a hablar, en Hechos de los Apóstoles. Entonces mira que era también un arma de doble filo, su fortaleza también lo podía hacer débil. ¿Y qué terminó haciendo el apóstol Pablo? Muriendo a sí mismo y llenándose de revelación, porque lo que él conocía no le servía de mucho. Lo único que sí medio le sirvió fue la ciudadanía romana. De resto, a lo menos le creían mucho. No le creían y decían, no, y los judíos decían, este sí es prepotente, viene aquí a enseñarnos Antiguo Testamento y a vendernos un Dios, debe ser que se le trastornaron los sentidos. Y Poncio Félix, por ejemplo, cuando él estaba ante él, le dice, Pablo, por poco me convences con tus palabras, estuve a punto, pero he visto que las muchas letras te han trastornado los sentidos. Entonces decían, él habla así no por revelación, no, él habla así porque ha leído mucho y ha viajado mucho, entonces se va mezclando y por eso habla lo que habla. Entonces también era un aguijón para él, era un punto débil. Pero aún así, sí escribió casi el Nuevo Testamento. Ya no, en esa época sí, era el aguijón, ya es un hombre dentro del Nuevo Testamento. Sí, dentro del Nuevo Testamento es brillante el apóstol, por la claridad en la que explica la revelación. Y es tan simpático porque miren que en la carta de Pedro, en primera de Pedro, Pedro dice, yo sé que hay algunas cosas de mi hermano Pablo que son de difícil comprensión para ustedes, porque seguro hablaba en términos muy abstractos. Así como tú. Es que es Pablo. No, yo intento dar claridad. Entonces, el apóstol Pedro dice eso, pero la claridad del apóstol Pedro no la tenía. Pablo tiene que dar muchos circunloquios para llegar a un punto. Pero Pedro va clarita. O si lees la carta del apóstol Santiago, al pan pan y al vino vino. Santiago es brutal. Eran menos, sí. Da vueltas. Si uno lee la carta a los romanos, él da una vuelta por aquí muy magistralmente, ¿cierto? Pero da muchas vueltas para llegar. Pedro te dice, esto es Jesús. Yo me pongo a leer, muy reciente, me pongo a leer a Pablo y lo veo le da tantas vueltas a las cosas y habla. En cambio los otros llegan al grano de uno. Ahí está. Porque era su conocimiento. Ahora una pregunta. Sí. Hay personas que pueden ser don y no darse cuenta toda su vida. Sí, lastimosamente sí. Y por eso es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos no se refiere específicamente al talento como una moneda. Se refiere a la persona en sí misma y lo que expresa en su vida o no. Claro. Hay quienes los entierran, hay quienes los dan un poquitico, hay quienes por temor no lo hacen. Y hay quienes siembran o dan uno y recogen hasta
100 por 1, ¿cierto? Y ahí sembrar está expresado en darlo a otros. ¿O en qué sentido sembrar? Correcto. Claro. Darse, El don es para otros, ¿cierto? es darse, Es darse Excepto en lo que sea. es darse. De hecho, todos somos dones. Pero cuando se habla de alguien que es don en sí mismo, es una persona que está completamente consagrada a que saquen, saque. sí. No, yo. Pero sí es saque. Porque usted siempre tiene unos de donde sacar. Por ejemplo, hay ancianos. Pero mal un poco le No, Está gorda. bien. Está gorda, ¿no? Dice, versículo 8. A mí, miren esto, miren cómo el apóstol Pablo habla sobre sí mismo. Miren esto tan bonito. Miren esto. A mí, el menor de todos los santos, me fue otorgada esta gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo. ¿Cómo traducíamos o resumíamos la carta a los Efesios? ¿Las riquezas de qué? Cristo. De su gracia. El apóstol Pablo es era el que tenía la encomienda de decirnos a nosotros cuáles eran, en qué consistían todas las riquezas de su gracia. Eso es impresionante. Y miren cómo él habla sobre sí mismo. A mí, el menor de todos los santos. Pablo significa eso. Pablo significa el menor. Significa el menor. Dice el más pequeño, pero en virtud en cuanto a la edad, a menor. A mí, el menor de los santos. Él se llamaba Saúl. Saulo. Era el nombre latinizado de Shaul, pues. A mí, el menor de todos los santos, me fue otorgada esta gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo. Y su nombre Paulus, o Pablo, que es la versión castellana, significaba precisamente su misión. Y darles luz acerca de la dispensación, o sea, darles luz, iluminar, enseñar el tiempo en que estamos viviendo. El apóstol Pablo estaba encargado de enseñarnos cómo se manifestaba la profecía en Cristo, esa profecía de Cristo se materializaba en Él, en su venida y en su resurrección. El tiempo que estamos viviendo ahora es el tiempo de la resurrección de Cristo. Es una dispensación, un periodo de tiempo hasta que Él vuelva por su iglesia. Estamos en esa dispensación. Él vino como apóstol a darnos luz, a explicarnos en qué consistía esa dispensación o ese periodo de tiempo. Dice, y darles luz acerca de la dispensación del misterio, el tiempo en el que el misterio oculto desde los siglos en Dios, o sea, Cristo Jesús como un misterio oculto y lo que significa Cristo, que nos lo está develando en la carta a los Efesios, creador de todas las cosas, para que la multiforme, esto es precioso esta palabra que utilizan acá, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Ojo acá, esto es una revelación importantísima. Ni los ángeles, ni los coros, ni las potestades, ni los tronos, ni los querubines conocían el misterio de Cristo. Ni los ángeles más allegados, ni los serafines guardianes, ninguno de todas las esferas angelicales conocían, sino como una sombra, el misterio de Cristo Jesús. Oíste, Pablo, pero si un ángel vino y le contó a María que iba a ser la madre de... Lo comisionaron, pero no conocía. Pero ya eso ya estaba anunciado. Ya Isaías sabía. Sí, los profetas ya... Él ya había dicho, y nacerá de una virgen, de una doncella, el Mesías. Entonces, Ya ¿será sabía. por eso? Él simplemente vino a anunciar que en ese tiempo se cumplía aquello que el profeta había dicho. ¿Será por Ya eso estaba. que se torció? Porque él no Lucifer. sabía. Sí. Porque él no sabía. Él no sabía.
Lo que iba a pasar. Pero sí Ireneo sabía de que iba a pasar, León. pero no cómo. Pues sabía que iba a No pasar, sabía pero quién no era. No, no sabía, no, exacto, no sabía cómo. Él sabía su final, porque estaba decretado. Él ya sabe lo que le va a ocurrir, no sabes cómo. Entonces, ¿qué pasa? Pero no sabe que le va a ocurrir porque él sepa, porque él haya sabido por su propia capacidad, sino porque le fue anunciado su castigo de antemano. Entonces, y porque dicen que serán arrojados a la al lago de fuego. Y si ya lo sabemos nosotros, ellos sí que más. Entonces, miren algo importante. Entonces, ¿por qué siguen siendo malos? Porque son Por el no tiempo. Porque cuando no hay tiempo, tus decisiones son eternas. En el tiempo tú puedes cambiar. En el aparente tiempo lineal que nosotros vivimos, nuestras decisiones, uno vive como una simulación en la que cree que hace cosas, ¿cierto? Uno cree que toma decisiones, uno cree... O sea que ellos La en este Matrix. momento están en Más o un eterno menos. presente. ¿Cómo así? Más o menos. O sea, es como que están en un eterno presente y en ese no tiempo es que siguen. Pablo, pero se haciendo supone que nada. los más fuertes están encerrados, ¿no? Se supone que los más fuertes de ellos están encerrados y los que hay en ese momento actúan Todos. como los más Las débiles. bodas, el Eso ya es otro tema que No los deben. ese es otro tema que trataremos cuando estemos hablando, por ejemplo, enseñando la carta de Judas y eso. Porque ya me meto en otros terrenos y se me van las preguntas. Nos dispersamos de Efesios. Pero Pablo, yo tengo una duda, si Jesús existe del principio y el final, alfa y omega, ¿por qué ellos no tenían revelado? Sí, pero existe el verbo. O sea, el no verbo pero de no la encarnado. creación. Ah, ok. Como verbo Pero sí el- lo... La dispensación de la encarnación. El verbo Ok. de Dios. Se Ellos no entendí. sabían, los ángeles no sabían cómo el verbo de Dios eterno Iba a ser nada. se iba materializar. se iba a incorporar en la Ya materia. lo entiendo. Y se iba a hacer pequeño. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los hebreos. Y aún se hizo inferior a los ángeles. Claro, el misterio de Cristo, que Claro, es finalmente su es un misterio. propósito de darse en amor a nosotros. La kenosis del Señor, Eso el sí. abajamiento, el que se hace pequeño, el que se hace materia. Claro. El infinito haciéndose finito, la causa no causada causándose a sí mismo. Esa parte no. De pronto ellos no pensarían que eso iba a poder ser posible. Pablo, qué pena, ningún ángel antes de la batalla vio a Dios. ¿Cómo? Sí, pero no tenían la revelación completa de Dios. ¿Cuál batalla? La visión, lo que llaman la visión beatífica. La visión científica. Ninguno la tenía. No, ninguno. Ni Luis Bello. No. Ok. Si no hubiera caído. Ajá. ¿Cuál batalla? La del suicidio. Porque, pero la batalla no es que se agarraron a golpes. Ellos, es más bien una Separación. exacto. Por eso la de cuando él dice, me abres. Pero lo estamos metiendo en otros terrenos. Pero vamos a la carta a los Efesios. Todo nos lleva a Ah, ya entendí. La carta de los Efesios, él nos está diciendo, ni los potestados ni los principados, es decir, en el cielo, para aclarar que no se está refiriendo a poderes ni autoridades humanas. ¿Qué nos está revelando el apóstol Pablo? Esto es una revelación que él recibió. Esto que yo les estoy dando a ustedes, apóstoles, ni siquiera los ángeles lo saben. No lo saben, siendo más perfectos y más excelsos que ustedes, redimidos. Entonces es una gracia y un poder muy grande el que Dios le otorgó a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles o las huestes angelicales están como espectadores, mirando cómo se va a desarrollar todo en el escenario que se llama dispensación, que se llama este periodo de tiempo. Ellos están expectantes de ver cómo el plan de Dios se va materializando y se va desarrollando. Ellos pueden intuir, pueden ver que pasan cosas y hacer un panorama o crear futuros paralelos en su mente y decir, uy, está pasando esto, no sé cómo pensará un ángel, pero ellos pueden elucubrar, pero no saben porque eso está escondido en el corazón del Padre y se manifiesta en el Hijo, y al Hijo se le otorgó el poder de dárselo a la iglesia, no a los ángeles. No a los ángeles, ellos ven, ellos ayudan, cooperan, pero no saben cómo se va a desarrollar todo. O sea, sabemos más nosotros por eso, por Apocalipsis. Ellos lo saben igual, en este sentido, pero en los apóstoles ellos no saben cómo se va a desarrollar, ni el día ni la hora saben cuándo va a llegar, si no lo sabía nuestro Señor, cuándo va a ser el día y la hora, mucho menos un ángel. El Padre es el único que lo sabe. Sabía eso. Entonces es muy impresionante. Entonces miren cómo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios
esto de multiforme sabiduría es una palabra que me parece muy bonita, porque lo que está diciendo es, uno cree entender algo, ¿cierto? Entonces yo tengo como una caja, y yo, ya entiendo esto, toda la revelación, no lo que me estás diciendo ahorita, no. Yo ya tengo una comprensión más o menos del panorama, ya me ubico, el eje X, el eje Y, el cuadrante tal, ya estoy ubicado como en la economía de la salvación. Pero en la multiforme sabiduría de Dios resulta que eso termina siendo más parecido a una ratonera, lleno de huecos, de engranajes que yo no conozco, donde Dios está actuando y está haciendo cosas. Y el pueblo judío debía ser el que seguía, pero Dios no utilizó al pueblo judío, sino que terminó utilizando al pueblo gentil que estaba lejos de Dios para hacerle una revelación aún más sublime que le había hecho a su pueblo a lo largo de la historia. Por eso dice multiforme sabiduría, una forma sabia de la cual nosotros no podemos contar ni que debemos pretender creer cómo es que Dios va a actuar, porque se nos puede escapar de nuestro conocimiento a priori de que tenemos con Dios, de cómo Él va a actuar. Él se nos puede escabullir. Los débiles. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia. Notificada por medio de la iglesia. Es la iglesia la que está manifestando la voluntad de Dios y los ángeles están viendo a ver cómo lo hacen. A los principados y potestades en los cielos. Miren que hay una diferencia entre el cielo y el aire. El apóstol Pablo dice, y las potestades del aire para definir demonios. Y aquí utiliza las potestades del cielo para referirse a huestes angélicas del reino de los cielos. Una diferencia grande ahí, notoria. O sea, aquí estamos hablando de los ángeles, los hermanos del cielo, pues. Versículo 11, conforme al plan eterno, conforme al plan que Él conoce, que Él, en mayúscula, ha realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, versículo 12, la franca seguridad de acercarnos a Él, mayúscula, al Padre, confiadamente por la fe. Aquí la fe no es creer en Dios. Aquí la fe es confiar en Dios. Esa es la fe a la que Él se está refiriendo. Es de confianza. Creer en Dios es muy fácil. Es más, todos los demonios no solamente creen en Dios, saben que existen. Ellos no tienen que creer. No hay demonios ateos. No hay demonios ateos porque ellos lo huelen, lo oyen y tiemblan ante su presencia. No hay un culto ateo de demonios, no. No existe. Ellos tienen fe, es decir, pero no fe de la que confía. Tienen la certeza de que Dios existe. Así que nosotros, por tener la certeza de que Dios existe, no nos va a dar nada en la vida. Bueno, nos va a dar el principio de acercarnos a Él. No, perdón, sí, es algo. Pero ojo. Tú lo dices, yo lo no, creo. Solo creer que Dios existe no me hace salvo. No, es aceptarlo. Es acercarme a Él, es ser parte de su casa. Es confiar en Él. Confiando en Él. Tú lo dices, yo creo. Exacto, esa es confianza. Es muy diferente esa relación. Entonces esta fe nace de la confianza. Más fácil yo creo que ese era el Dios que nos enseñaron, creer en Dios. No nos enseñaron a confiar en Él. Hay que conocerlo con la palabra. Ese fue el que no nos enseñaron a creerle a Él, que Él sí es Él. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que aprendimos en nuestra... En tu colegio. Bautismo, no. Pero los bautizados creen y muchos no confían. Entonces no experimentan las riquezas de su gracia. Quien cree y no confía no experimenta las riquezas de su gracia. Era lo que estábamos porque no va a creer en las... ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? ¿Cómo están estatutariamente hablando las riquezas de su gracia distribuidas en cada promesa?
Las promesas son los estatutos de Dios por los cuales nosotros podemos caminar. Pues vive maluco. Viven maluco. Vive maluco. El mejor resumen, mira, para no decir tanta cosa, viven maluco. Sí. O sea, no acceden al reino desde acá. Exacto. Pero pueden acceder a la salvación. Sí, claro. Pues sí. Es como los Eso es como ser hijo de rico. Eso es como ser hijo de un magnate, ¿cierto? Como el maluco. Irse caminando en una bicicleta monareta por... Pueden ir en Ferrari, mano. Pablo, es como Pudiendo los irse judíos que enferrar. creían en la promesa. Que hablamos la clase pasada, que había dos, Dios y la promesa. Entonces, Pues yo creo que es como los papás de uno que son así, que creen en él más, pues solo los niños no creen, Eso. La religiosidad. sino en sus propias fuerzas. Así es. Sí, hay que tener cuidado que esos adagios populares que no son malos, pues, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré, todo ese tipo de cosas que no están en la Biblia, no están. Ayúdate que yo te ayudaré, no es un versículo, eso no existe. En la Biblia no dice eso, Cuando No. veas a mi mamá le dice, es que no dice eso. Ayúdate que yo te ayudaré. Yo no existo, yo soy una fantasía que dependo de tu esfuerzo personal para ser Dios. Eso no existe. Pero yo nada Si usted es vago, más bien que le digan. Si usted está muy vago, más bien que le digan. Trabaje, porque la Biblia sí dice que todo obrero merece su salario, pero el que no trabaja no tiene. Ayúdate que yo te ayudaré no son palabras del Señor, ni Él nunca las diría. Otra, a Dios rogando y con el mazo dando, no existe. El que reza y peca. El El que reza y peca. El que reza y peca empata tampoco existe. Eso no es de Dios. Y eso a Dios rogando y con el mazo dando, eso es adagio de pueblo, versículo 3, capítulo 4. No, eso no existe. Por favor, no repitan eso porque eso no es ni una promesa, ni eso proviene de Dios. Y no lo digo por mal, lo digo es porque si las promesas vienen por la palabra de Dios y eso no es palabra de Dios, entonces yo porque estoy creyendo lo que no es palabra de Pues Dios. acaso eso es chévere, uno como que decir, ayúdate que yo te ayudaré, pues tampoco. Ayúdate que yo te ayudaré es como vivir en una ficción en la que me da miedo no creer en Dios y decir que Él no actúa, pero que yo hago todo y digo que actúa como por una falsa humildad. Más bien dijo que la haga todo. Que ya lo puede hacer. Yo lo único que hice para que Dios me salvara fue ir a un parque y creer en Jesús. Yo no hice nada. Bueno, sí rogué. Y que no te movías, de ahí hasta que... Creí, solamente creí. O sea que mi actitud frente a la salvación fue pasiva, no fue activa. Ok. Te lo digo. Conforme al plan eterno que Él ha realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la franca seguridad de acercarnos a Él confiadamente por la fe. Confiadamente por la fe. Verso 13. Por lo cual, miren esto es una petición que el apóstol Pablo les está haciendo respecto a esta revelación. Él les dio una revelación, ahora viene la parte práctica de la revelación. Yo les doy esto para que ustedes, dice, por lo cual os pido que no desmayéis, no se cansen, no se fatiguen, no se desesperen a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque yo soy un don en sí mismo y este es mi trabajo. No se preocupen, tranquilos, no se desmayen y digan, no, Dios, ¿por qué no está actuando en él? ¿Por qué no lo saca? No se preocupen, que Él está actuando en mí. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, pues ellas son vuestra gloria. Gracias a eso que Él puede hacer por ellos, Él puede decirle a Dios, estoy sirviéndole a la iglesia. Y la gloria del apóstol, o la corona del apóstol Pablo, es que su iglesia esté bien nutrida. Y esa es la gloria de Él. Es como decir, lo que me encomendaron lo estoy haciendo bien. Más bien deleítense en que estoy haciendo bien las cosas que me fueron encomendadas. Versículo 14, que todavía tenemos un tiempo. Por esto yo doblo mis rodillas ante el Padre. De quien toma su nombre
toda familia en los cielos y sobre la tierra, para que según los ricos tesoros de su gloria os conceda. La oración de Pablo es una oración de intercesión. El doblar rodillas no es, Dios, dame claridad, Dios, necesito eso, Dios, sácame de aquí, rómpeme estos grilletes, tú tienes poder, voy a declarar que estos grilletes se rompan. No, lo podía hacer. Y si el apóstol Pablo le hablaba a esos grilletes, la operación milagrosa que había en él y la influencia del Espíritu Santo iba a romper esos grilletes. Pero él, de esa forma, él está diciendo, yo estoy ejerciendo mi ministerio tal cual Dios me lo demandó. Servicio. Por esto yo doblo mis rodillas ante el Padre, por lo que va a explicar a continuación. Es decir, una oración pidiendo por nosotros, por la iglesia, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y sobre la tierra, para que según los ricos tesoros de su gloria, de todo lo que Él tiene, Él le pide, os conceda ser poderosamente fortalecidos en el hombre interior. De esto hablamos en una prédica, yo creo que como en noviembre, octubre del año pasado, si mal no recuerdo, que habla del poder del mundo interior, refiriéndose al hombre interior, ¿cierto? Esto es lo que habla el apóstol Pablo de que sea fortalecido. Que es el hombre interior, es todo lo que nosotros llevamos en nuestro corazón y encerramos, y cómo eso que llevamos, todo ese andamiaje, todas esas herramientas, equipamiento, bien sean cosas buenas, traumas, etcétera, etcétera, nos hacen comportarnos de una manera. Y cómo Él le pide poderosamente a ellos que ese hombre interior sea fortalecido en las riquezas de su gloria, no en las cosas del mundo con la cual fortalecemos ese hombre interior, sino conforme a su palabra, a su promesa. Por su espíritu, es el espíritu el que vivifica al hombre interior. Versículo 17. Que habite Cristo, otra petición del apóstol Pablo seguida, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué Cristo por la fe en vuestros corazones? Porque la relación que nosotros tenemos directamente como prueba de nuestra fe es el Espíritu Santo. Pero la relación que tenemos unidos a la cabeza que es Cristo, nosotros no la vemos, nosotros no tenemos, mira, es que yo me siento como pegado allá, sintonizado como una marioneta, como un cordón umbilical, y veo a nuestro Señor nutriéndome allá y mandándome como una lucecita, y yo me siento como pegado de un cordel de plata y caminando ahí de la mano. No, por fe nos toca aceptar esa revelación que el apóstol nos está dando, más la experiencia del Espíritu Santo. Ni siquiera necesitamos fe, porque la comunión con el Espíritu Santo la tenemos a pedir de boca. Entonces, por eso, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, aunque estoy abusando un poco del texto, me permito eso, pero es una forma de decir la fe en la salvación, pero estoy haciendo un poquito de abuso del texto. Y arraigados y fundados en la caridad. Arraigados, los cimientos del cristiano debe ser el amor. Caritas es amor. Es la caridad el fundamento y las raíces de toda obra del espiritual. Verso 18. Otra petición. Podáis comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la longura, la altura y la profundidad, y conocerla el amor de Cristo que supera toda ciencia, para que seáis llenos en orden a toda la plenitud de Dios. Ay, aquí hay algo muy importante. Es el problema del apóstol Pablo. Las perlas. Que es una descarga continua de revelación. Voy a detenerme aquí un momento. El conocimiento, la revelación que nosotros tengamos de Cristo en nosotros va a determinar en gran medida quiénes somos nosotros como creyentes. El conocimiento que tengas tú de quién es Cristo
en tu vida, para ti, va a tener completamente trascendencia dentro de tu caminar en la fe. El conocimiento de Cristo va a determinar en gran medida quiénes somos nosotros en el Evangelio, en la fe. Y va a superar, como dice el apóstol, toda ciencia. ¿Qué quiere decir? Que no hay conocimiento más sublime, más elevado en este mundo que el conocimiento de Cristo, que ni siquiera conocen los ángeles. Y a eso él está pidiéndole a Dios para que ese conocimiento de quién es Cristo se revele en ellos. ¿Y qué está prometiendo? Que en la medida en que conozcamos quién es Cristo en nosotros, ¿qué dice? Para que seáis llenos en orden a toda plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud? Completo. Ese conocimiento de Cristo es revelado. Es revelada. La revelación. Y solo se revela a través de la intimidad. Yo puedo saber que Él es el verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Puedo ir a 10 clases de Cristología en la UPB, eso sí, con un profesor que sea creyente. Y puedo estudiar muchas cosas y mucha teología y estar muy lejos de Cristo. Pero la promesa es tremenda. Plenitud. En orden a toda la plenitud de Dios. Es decir, en Cristo está encerrada la plenitud del hombre y la paz del hombre y toda la ciencia. En el verbo está encerrada toda la ciencia. No sigo meditando acá porque O sea, todo está encerrado en él. se resume ahí, los dones, la vocación. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Sí. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. Una persona unida a Cristo es un cristiano. No estoy hablando cristiano de denominación, no. Cristiano católico o cristiano evangélico, pues. Llámese como se llame. Cristiano. Versículo 20, para terminar. Al que es poderoso, o sea, Cristo, para hacer que copiosamente abundemos. Plenitud, no definimos qué es plenitud. Plenitud es sin carencias. Plenitud es sin carencias. Es el alimento del espíritu, es la plenitud. El alimento de la carne es el placer. ¿Cómo? Plenitud de sin carencia. El alimento del Espíritu es esto. Al que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos. El conocimiento de Cristo me convierte en alguien que recibe más de lo que piensa. Todo lo puedo en Cristo. No sé lo que podemos entender. Eso es muy teso. Pues a uno estar en ese Recibo más de lo que pienso. nivel. En virtud del poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, al Padre, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Ahí dice amén. Sí, dice. Sí. Pero ¿saben por qué? ¿Recuerdan cuando en el retiro pasado explicábamos de dónde viene el amén? ¿Recuerdan? Significa así sea, pues significa... Pero ustedes saben por qué se dice amén. ¿Y quién fue al retiro de... Sí, no, adivina. ¿No recuerdan? Yo tampoco. No importa, les recordaré. Amén viene de una expresión hebrea que traduce o que significa omein. Omein es la ratificación de una verdad
de Dios, es decir, de una revelación. Cuando yo tengo una revelación, entonces en una congregación judaica ellos decían, o cuando alguien decía algo que era conforme a la palabra de Dios, en unanimidad la iglesia, la congregación respondía Omein, es decir, esa verdad que resuene en mi corazón, porque la verdad tiene que resonar y tiene que entrar, porque la verdad en sí misma es inmácula, sin mancha, y la verdad se expresa y sale de la mentira y sale a la luz. Cuando yo digo Omein, significa que todo mi ser está conforme a esa verdad y estamos unificados en el mismo espíritu, espíritu entendido como intención, en esa verdad. Eso significa Amén. Va a decir amén. O sea, más que una muletilla religiosa, es un reconocimiento de una verdad espiritual. En comunidad. Eso es un amén. Amén. Sí, recibí. Amén. Cuando nuestro Señor decía, de cierto os digo, Él no la traducción que nosotros hacemos de cierto es amén, amén os digo. Es decir, lo que les digo es revelación. Pero a nosotros nuestras Biblias nos traducen, de cierto os digo. Ah, de cierto, sí, de cierto. Pero en realidad si traducimos al hebreo, Él dirá, omein, omein. Esta verdad que es del Espíritu os digo. Y ellos cuando escuchaban a nuestro Señor decían, omein, es decir, esa verdad resuena con nosotros. Y solo es para cosas de Dios, Exacto. La verdad es. para revelaciones. Para cosas que no son de Dios se dice idem. Y Porque listo. en San Juan habla mucho de cierto os digo. Ay, no, Pablo. Despacho. No, pero no era un chiste, ¿no? Mira un comentario. Vamos entonces a hablar. Señor, gracias Padre por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tus riquezas. Padre, ayúdanos a no desatender ninguna de tus promesas, Señor, ni desaprovechar tus riquezas en la gracia que nos ha sido conferidas. Dios, llena nuestras manos de rectitud y nuestra mente y corazón de conocimiento de quiénes somos en ti, para que producto de esa convicción que forma una identidad podamos expresarnos de acuerdo a quienes verdaderamente somos y no a la falsedad que ha edificado el mundo sobre nosotros o incluso nosotros también edificando falsamente sobre una identidad que no es la que tú nos has ofrecido, regalado y construido, que es allí, en esa identidad verdadera, a través de tu Hijo Jesucristo y su conocimiento de nuestro Señor, que vamos a obtener la plenitud e incluso tú prometes que tus pensamientos en nosotros serán más altos y su alcance y la de tu gracia que incluso lo que nosotros podamos pensar aún de lo que seremos y de lo que somos actualmente. Señor, llévanos con paz a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias.